y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo cambiar lo que es una lente de Nintendo Wii. Como ha sido ya también habitual, vamos a mandar ese cordial saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y también recordar a aquellas personas que no estén suscritas que no duden en hacerlo para así recibir ya todas las nuevas notificaciones de vídeos que vayamos subiendo de ahora en adelante al canal. Bien, dicho esto, pues nada, lo primero que tendríamos que hacer sería conseguir un destornillador de 3 puntas, un destornillador de este tipo, que es, digamos, casi exclusivo para lo que son las máquinas de Nintendo y nos va a facilitar muchísimo lo que es el trabajo. Es más, si no tenemos este tipo de destornillador, casi es imposible abrir la máquina. Entonces vamos a poner también una imagen para que si veáis de cerca de qué tipo de destornillador estamos hablando, y una vez ya solucionado este punto, lo siguiente va a ser muy sencillo. Lo primero vamos a tener que ponernos el frontal de la máquina mirando hacia nosotros y tendríamos que quitar dos tapas. Claramente aquí vemos que falta una, que es más larga, y tenemos aquí otra. Solo tendríamos que abrirla y tirar hacia arriba, tanto esta como esta. Ahora ya que estamos en este lado, vamos también a quitar estos 3 tornillos de color negro que son cabeza de estrella. Bien, una vez que hayamos quitado esta tapa, ya vamos a quitar también de paso estos 2 tornillos que son cabeza de 3 puntas, es decir, aquí vemos de estrella pues justamente los del lado contrario. Ahora vamos a darle la vuelta y nos vamos a ir digamos a la parte trasera, que es donde está la salida de ventilación. Ahora vamos a necesitar una herramienta que tenga punta o algo así parecido a un punzón, y lo que vamos a hacer será quitar unas tapas para dejar al descubierto la tornillería. No hace falta quitarlas todas, solo tendremos que quitar esta de aquí y esta. Ahora vamos a coger otra vez el destornillador de estrella y vamos a quitar lo que es la tapa que oculta la pila. Bien, ahora hemos dejado al descubierto 2 tornillos de cabeza de 3 puntas, también los vamos a quitar. Y quitaríamos también este color negro que también hemos dejado al descubierto, que es cabeza de estrella. Vale, ahora vamos a tumbar la máquina. Lo que vamos a quitar también van a ser estas 2 pegatinas con la herramienta de punta, dejando así al descubierto 2 tornillos de 3 puntas de color negro. Ahora quitaríamos estas 2 tapas de goma, y también vamos a dejar 2 tornillos al descubierto de cabeza de 3 puntas. Pues bien, una vez ya hecho esto, básicamente ya la consola está abierta. Ahora vamos a quitar, digamos, el frontal donde se meten los discos, vamos a tirar hacia arriba y con cuidado vamos a desconectar lo que es este cable. Ahora vamos a coger y vamos a ir moviéndola poco a poco hasta que quitemos la tapa de arriba. Bien, ya tenemos la máquina abierta. Ahora lo siguiente va a ser, digamos, quitar el bloque entero del lector para así poder trabajar más fácil. Vamos a coger un destornillador de punta de estrella y quitaríamos este tornillo, este de aquí y este último. Ahora lo que vamos a hacer será tirar hacia arriba con cuidado, y una vez que tengamos ya el lector en esta posición, le vamos a dar la vuelta con cuidado, y con la otra mano nos vamos a ir ayudando para ir sacando lo que son los cables. Desconectamos y desconectamos. Esto lo podemos dejar en un lado y ahora sí ya tenemos lo que es el bloque entero. Para cambiar la lente no hace falta quitar lo que es el armazón de arriba, solo vamos a ir a la parte, digamos, de abajo o de atrás. Aquí vamos a quitar 2 tornillos de estrella, que son los que sujetan la controladora. Desconectamos la lente y desconectamos este cable flex de color blanco.
este de aquí también. Y ahora con la herramienta de punta vamos a ir levantando lo que es la pegatina esta de color negro. Esto hay que hacerlo con cuidado, porque la pegatina está bastante pegada y sobre todo lo que es en el cable flash de la lente. Vale. Ahora ya podríamos quitar lo que es la controladora. La dejamos así en un lado para que no nos estorbe. Y ahora vamos a quitar esta chapa. Está sujeta con lo que es un tornillo también de estrella. Ahora con la herramienta de punta vamos a ir, hay como unas pestañas, la vamos a levantar un poquito y así la placa metálica veremos cómo salta o sale del sitio. Aunque dobléis digamos, las pestañas no pasa nada, porque luego con el dedo las llevamos al sitio otra vez y así estarán ya preparadas para luego volver a colocar. Bien, ya tenemos lo que es la lente al descubierto. Ahora, para poder quitarla, vamos a quitar primero este tornillo de estrella y con la herramienta de punta por este orificio y así empujaremos lo que es la guía. Ya tendríamos lo que es la lente fuera. Ahora lo que tendríamos que hacer claramente sería conseguir un repuesto nuevo y transferir lo que es la pieza de arrastre, que es esta de aquí. Bien, una vez tengamos ya el repuesto nuevo, pues lo primero que hay que hacer siempre, los repuestos nuevos suelen llevar una gotita de estaño, ¿vale? Aquí, que une lo que es una pista. Como podemos, no sé si verá en la imagen, esta la lleva puesta y esta ya se la hemos quitado, es decir, con el soldador cogemos, quitamos la gota de estaño y así ya podríamos colocarla. Si no quitamos esa gota de estaño, automáticamente la lente no va a funcionar, ¿eh? Cogeríamos la pieza de arrastre, la colocamos en su sitio y ahora colocamos lo que es la lente. Primero meteríamos la parte donde está, digamos, la curvatura o la ondulación y la metemos en la guía. La dejamos caer y ya empujamos lo que es la guía para meterla por el orificio y así cruzar hacia el otro lado. Bien, ahora ya tenemos lo que es la guía en el sitio. Ponemos el tornillo correspondiente para sujetar la guía. Ahora pondríamos la chapa metálica, que como he dicho antes ya hemos llevado lo que son las pestañas al sitio. Para colocar la chapa metálica, estas dos puntas hay que colocarlas o introducirlas en estos huecos, donde están, digamos, introducidas las guías. Cogemos el cable flex, lo pasamos por esta abertura y ahora con cuidado así. Bien, ponemos el tornillo que corresponde para la chapa, tumbamos la controladora y pasaremos el cable flex para arriba. Ahora sujetamos la controladora con los tornillos que corresponden, que son 2. Conectamos la lente
Cerramos la pestaña y ahora volvemos a colocar lo que es la pegatina que hemos quitado antes. Bien, seguimos colocando los cables flex restantes, este de aquí. Cerramos la pestaña y este solo hay que introducirlo y ya está. Bueno, pues ya tenemos montado lo que es el bloque. Ahora vamos a la consola. Traemos otra vez lo que es la base. Abrimos la pestaña del cable flex de datos, que es este de aquí. Cerramos y ahora el de alimentación. Antes de llevar el lector al sitio, yo suelo coger esta punta, la introduzco aquí en el hueco este aquí abajo, no sé si se llega a ver, para que luego no estorbe. Y ahora, una vez que ya está eso introducido, pues entonces tumbamos el lector. Ahora colocamos los 4 tornillos para sujetar el bloque. Y bien, llegados a este punto, antes de continuar, yo ya recomiendo, porque básicamente con lo que hemos montado hasta ahora podemos probar la máquina. Es decir, si seguimos montando la máquina y luego la lente falla o se nos ha olvidado algo de conectar o lo que sea, vamos a tener que volver a abrirla y es una tontería tener que hacerlo, cuando ahora, tal y como tenemos la consola, podemos probar fácilmente sin ningún problema. Conectamos lo que es la máquina. Y ahora ya podemos encenderla con un destornillador. Le tenemos que dar, cuando tenemos este piloto rojo, le damos y veremos cómo se enciende. Le introducimos un juego y normalmente si la lente estuviese mal dañada o la hemos colocado mal, el disco automáticamente se pararía. Como vemos, acelerado, es decir, empieza un poquito más lento y luego se revoluciona mucho más. Eso quiere decir que el juego lo ha cogido. Entonces lo que vamos a hacer será apagarla. Desconectamos y pondríamos lo que es la tapa de arriba. Bien, pues ahora empezamos a colocar lo que son los tornillos. Aquí van 2 de 3 puntas de color plata. En el lado contrario otros 2 de 3 puntas de color plata, aquí y aquí. Ya si queremos podemos poner la tapa de la pila y la atornillamos con un destornillador de estrella. Vamos a colocar lo que es el frontal. Para ello primero vamos a tener que conectar lo que es esta conexión. Y ahora la llevamos al sitio. Le ponemos los 2 tornillos de 3 puntas de color negro en esta zona para así sujetar lo que es la tapa. Ya que estamos aquí también le ponemos en estos 2 orificios los de color plata, también de 3 puntas. Si queremos ponemos ya las tapas. Lo siguiente va a ser poner lo que es, digamos, el marco, el embellecedor que tapa esta zona.
Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Introducimos aquí. Y ahora atornillamos con los 3 tornillos de color negro, que son más pequeños. Hay que poner uno corto en medio, otro corto en el lado donde está, digamos, las ranuras de la memory stick, la memory card, y el más largo en la zona de donde está normal, en lo que es el frontal, el más largo de los 3. Damos la vuelta y el último tornillo de color negro aquí. Acabamos de poner las tapas. Y ya por último, pues las tapas del, digamos, lo que es el frontal. En este caso, como solo tenemos una, pues una, y si tuviésemos las dos, pues las dos. Pues bien, ya solo quedaría despedirnos, pero eso sí, recordar que si en el caso de que os haya gustado el tutorial o os haya servido de ayuda, pues nada, ya sabéis, un me gusta que no cuesta nada, y nada, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial.